Bien. No, nos ha dicho que esta reunión está siendo grabada, así que buenas. Vamos a grabar entonces conjuntos numéricos. Vamos a ver el conjunto de los números complejos, para poder acceder a la parte del práctico. Ahora, dentro de los números complejos vamos a ver la definición. Se define el conjunto de los números complejos, el cual se denota con la letra C, como el conjunto de los pares ordenados Z igual a X, Y. Como es un par ordenado, tanto X como Y son números reales, o sea, los que van a colocarse en la primera componente y en la segunda componente. Y como es un par ordenado, es muy importante el orden en que se presenta. Y se provee al conjunto C de las siguientes operaciones binarias, que son las de adición y multiplicación. En la primera componente se encuentra lo que es la parte real pura, y en la segunda componente, la parte imaginaria. ¿Sí? Bueno, se define la adición como X, Y más AB, que sería otro número complejo, sumando componente a componente. O sea que es X más la primera con la primera componente, segunda componente con la segunda componente. Y se separa con una coma porque estamos viéndolo como par ordenado. Enseguida lo vamos a ver de la forma binaria, que es más fácil para poder hacer las operaciones. Dentro de la multiplicación tiene una forma este sistema que tiene este sistema operativo para poder hacer el producto. X, Y, que es un número complejo, por otro número complejo, va a ser igual a, como primera componente, al producto entre la primera componente de cada uno de los pares ordenados que están involucrados en este producto, menos el producto de las segundas componentes. Esa va a ser el valor de la primera componente. Y como segunda componente va a ser cruzado, el X por B más el Y por A. Recuerden que en el producto de las segundas componentes acaba un menos. ¿Sí? Bien. Las definiciones. Sea Z igual al par ordenado XY que pertenece a los complejos. Los números reales X e Y se llaman parte real y parte imaginaria según en la posición en que lo hemos colocado como Y, la segunda componente, la parte imaginaria, y X es la parte real de este número Z respectivamente. En el caso de que se escribe, se pone que la parte real o re de Z, ¿ven? Que era Z, era el par ordenado XY, entonces la parte real de Z es X, y la parte imaginaria se pone im de Z, es Y o Y. Los números complejos, Z igual a X, 0, se llaman complejos reales porque tienen la segunda componente, la imaginaria, 0. Quiere decir que no participa, no hay nada como segunda componente. Entonces se dice que es un complejo real. Y los números complejos que tengan la parte real 0, y que sí tenga un número en la segunda componente, se llaman imaginarios puros. En particular, I igual a 0,1 es lo que se denomina la unidad imaginaria, que para nosotros va a ser muy importante recordar que I al cuadrado es igual a menos 1, que es, digamos, la parte primordial de los números complejos, porque cuando nosotros sacábamos la raíz cuadrada de un número, cuando elevábamos al cuadrado cualquier número real, siempre ese número es positivo, pero resulta que la característica que tiene la unidad imaginaria, como par ordenado llamado 0, 1, pero I solita, que es la unidad imaginaria, si yo la elevo al cuadrado, resulta que me da un número negativo, que es igual a menos 1. Y este, como que está en un recuadro, es para que lo recuerden y lo tengan muy en cuenta, que I al cuadrado es igual a menos 1, es
una base para poder ver la parte de los números complejos. En la parte operatoria lo vamos a utilizar. Observaciones. Utilizando la unidad imaginaria y el número complejo z igual a x, y como par ordenado, o sea, recién dijimos que el número complejo z lo íbamos a presentar como par ordenado. Entonces se lo puede escribir como z igual a x más y por y. Obviamente también puedo escribir, como es una suma, lo puedo conmutar, y por y más x. El que lleva la y, el que tiene acompañada la componente que tiene la y, me está indicando que esta parte es la imaginaria, porque va de la mano de la unidad imaginaria que es y. ¿Está bien? Entonces, cuando yo veo un número complejo donde dice x más y por y, la parte real es la que no tiene la unidad imaginaria. Y si lo tengo que representar como par ordenado, es la primera componente. Y es la segunda componente. Observen que el número complejo z, expresado como par ordenado, no lleva acompañada la y, solamente va la y. ¿Ok? Bien. La cual se llama, en forma simbólica o algebraica de z, la forma binómica. Con esta notación, las operaciones de adición y multiplicación de números complejos se deducen a. Por ejemplo, entonces, si yo tengo dos números complejos presentados como forma binómica, x más y por y, en la suma, con otro complejo, a más b por i, se van a sumar componente a componente. Entonces va a ser primera componente con primera componente, pero como dice más, yo podría haber invertido el sentido. En vez de a más b por i, podría haber puesto b por i más a. Entonces, ¿qué es? Asociamos cada una de las componentes, las que tienen i, saco factor común, estas dos, entonces me va a quedar i más b por i, y x más a. Entonces la primera componente va a ser x más a, y la segunda componente, x más b por i. Saco factor común de ahí. Entonces sumo las que tienen i por un lado y las que no tienen i por el otro. O sea, la parte real se suma y la parte imaginaria la sumo. En el producto, esto es la parte, digamos, teórica, estamos haciendo un repaso que hoy vieron, entonces así después vamos a ver con los ejemplos, va a ser más sencillo, ¿no? Ahora, en este caso, en el producto, yo voy a utilizar la propiedad distributiva. Fíjense en algo, este por este, más este por este, más esto por esto, más esto por esto. Hago la propiedad distributiva. Y luego acomodo. Y resulta que si yo hago x por a, más, si multiplico esta, i por b, pero me queda i por i al cuadrado. Pero recuerden que i al cuadrado era igual a menos 1. Y como i al cuadrado era igual a menos 1, al multiplicarse y por i y b por i, y queda el i al cuadrado, de ahí aparece este menos que aparece acá. Entonces esto lo convierte en una parte real, porque desaparece el i solito, al estar el i cuadrado se convierte en un menos 1. Y el menos 1 es un número real. Entonces acomodo y esto quedaría parte real, x por a menos b por i o i por b, más x por b, fíjense que me va a quedar x por b por i, y y por i por a, la i nos queda como factor común, y nos quedaría x por b más i por a por i. Bueno, además se tiene que si yo tengo un número lambda, ¿por qué le hemos puesto lambda? Porque es lindo, que pertenece a los reales, y un número complejo dado en la forma binómica x más y por i, que pertenece a los complejos, se tiene que si yo multiplico cualquier real por un complejo, ese valor se puede distribuir a cada una de las componentes. Este número también se llama escalar, porque fíjense, si este número lambda
supongamos que sea positivo, y es mayor que 1, si es mayor que 1, lo que hace es, por eso también se llama escalar, le cambia la escala, lo he ampliado, lo he agrandado al número. Y si fuera menor que 1, lo que hago es achicarlo al número. Lo multiplico por un número que me lo acorta. Por eso se llama escalar, porque en cierto modo le está cambiando la escala del valor. Lo amplía o lo contrae. Si fuera menor que 1, lo contrae, y si es mayor que 1, lo extiende o lo expande. Bien. Se llama conjugado de un número complejo z igual a x más y por y, estas son definiciones, al número complejo que se lo denota con una línea encima, o sea, z y una línea sobre z. Y este valor, ahí está, este valor lo que hace es modificar el signo de la parte imaginaria. O sea que si era positivo voy a leer el opuesto de i, y si era negativo también voy a ver el opuesto, entonces lo va a convertir en un número positivo. O sea que le cambia el signo, coloca el valor opuesto a la parte imaginaria. Ese número se llama conjugado. Las propiedades, si yo tengo dos números complejos, z, w, que pertenecen a los complejos, vamos a ver como propiedades que la parte real de z toma el mismo valor que la parte real del número conjugado. Fíjense que si el conjugado solo cambia el signo de la parte imaginaria, la parte real de un número complejo es igual a la parte real de su conjugado. Es una de las propiedades. Otra propiedad es que si sumamos un número complejo con su conjugado, eso va a dar 2 veces la parte real de z. Y obviamente, si estamos sumando, fíjense acá, z más z conjugado, me va a dar 2 veces x más x, 2x, y estos, como son opuestos, me va a dar 0. Entonces, la suma de un número complejo y su conjugado me da 2 veces la parte real. Así, en oposición, digamos, si hago la diferencia de z con z conjugado, si hago z y el opuesto de z, o sea, va a ser x menos x, me va a dar 0, y al tener este menos, se va a convertir menos por menos más, me va a dar 2 veces la parte imaginaria de z. O sea, estas son demostraciones que quizás después se les pida en la resolutiva, o en final, y uno parte de la definición. Si yo tengo el z, lo defino como x más y por y, su conjugado lo definimos, y hacemos la diferencia, y vamos a comprobar que la diferencia entre un número complejo y su conjugado es 2 veces la parte imaginaria de z por i, porque le estamos dando en la forma binómica, ¿no? Si dice i. Bien. Otra propiedad es, si hago el producto de z por z conjugado, ¿sí? Va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ya después vamos a ver más, pero estas las vamos poniendo a todas las propiedades para tenerlas a mano. Ahora, si tengo la suma de dos números complejos y hago su conjugado, es equivalente, me tiene que dar igual, a que si hago el z conjugado más w conjugado. O sea que cuando yo hago el conjugado de la suma, es igual a la suma de los conjugados de los términos que estén involucrados. Para el producto también es distributivo. Quiere decir que si yo tengo el producto de dos complejos conjugados, es igual a el conjugado del producto. Lo dije al revés, pero bueno, es la misma expresión.
O sea que cuando yo quiero hacer el conjugado de la suma o del producto, es distributivo. Ahora, z conjugado va a ser igual a el número complejo, z, si y solo si z es igual a x. Es decir, el conjugado de un complejo va a ser igual al complejo sin conjugar, siempre y cuando ese complejo sea un número complejo real, o un número real, o sea que no contenga parte imaginaria. Bueno, el conjugado de z es igual al opuesto de z cuando z es igual a un imaginario puro. ¿Sí? O sea, si yo hago el conjugado de un número y me da el opuesto de z, quiere decir que el número no tenía parte real, era imaginario puro. Bueno, estas se las vamos presentando, pero no es que las tienen que supermemorizar, pero si me piden una demostración, tienen que saber identificar qué es lo que se está presentando. Entonces, puede verse que para que esto ocurra, necesariamente la parte real tiene que ser 0. Todas estas son demostrables, ¿no? Bueno, definición. Vamos ya a las definiciones de, se llama módulo de un número complejo z igual a x más y por y, en la forma binómica la vamos a tratar, al número real no negativo, como siempre el módulo o valor absoluto de un número complejo, siempre va a ser un número real no negativo. ¿Qué quiere decir que no es negativo? Que puede ser positivo o 0. No es negativo. Siempre que voy a sacar el valor absoluto o el módulo o la medida de ese número complejo, este va a resultar ser no negativo. O sea que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O sea, observen que cuando estoy definiendo el módulo, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, en la parte imaginaria no interviene la y, porque si yo pondría dentro del y, el y por y al cuadrado era igual a menos 1, entonces esto se convertiría en una diferencia. Acá solamente pongo la suma de las componentes del par ordenado x, y, o bien la parte real más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Cuando yo hablo de parte imaginaria, no tocamos la i. La i solamente me señala cuál es la parte imaginaria. Entonces ahí pongo la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Digo y para que no se confunda, porque justo la unidad imaginaria se llama i. Bueno, las propiedades, cuando tengo dos números complejos, si se tiene que sobre las propiedades del módulo, obviamente, ¿no? El módulo de z siempre es mayor o igual que 0, que es lo que dijimos, que es no negativo. O sea que el valor absoluto de un número complejo siempre va a ser positivo o a lo sumo 0. Y obviamente, si yo estoy diciendo que puede ser 0, el módulo de z es igual a 0 si y solo si el número complejo era igual a 0. Y si es igual a 0, es un 0 real o un 0,0, o un 0 más 0 por i. 0 por i va a ser 0, porque por la propiedad absorbente del 0. Entonces, el número complejo z lo puedo expresar como el par ordenado 0, 0, o directamente es igual a 0, porque no voy a poner 0 más 0 por i, porque 0 por i va a ser 0, y 0 más 0 es 0. Bien, ¿qué pasa cuando estoy sumando dos complejos y quiero el valor absoluto del complejo? Fíjense en que la suma del valor absoluto no es distributiva con respecto a la suma. Y el valor absoluto de x más w, donde, z más w, donde z y w son números complejos, va a ser menor o a lo sumo igual si ambos valores son positivos, o bueno, ya veremos cómo, si va a ser
menor o igual que la suma de los módulos de cada uno de los números complejos. O sea, estoy diciendo que la suma, el módulo de la suma de dos complejos es menor o igual que la suma de sus módulos. Mientras que en el producto, estoy diciendo el producto, o sea, el módulo del producto, es igual al producto de los módulos. Si es distributivo, entonces el valor absoluto o el módulo en los números complejos. Y también ocurre eso siempre que el complejo W que va en el denominador sea distinto de 0, si tengo el cociente de los módulos. Recuerden que el cociente yo lo podía definir como un producto como Z por W a la menos 1. Entonces ahí lo involucro dentro de la misma propiedad de que el módulo del cociente es igual al cociente de los módulos. Luego tenemos que si yo tengo la parte real de Z, siempre va a ser menor o igual que el módulo de Z. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la parte real puede ser positiva o negativa y el módulo de Z va a ser mayor que la parte real. Y lo mismo sucede con la parte imaginaria. El módulo siempre va a ser positivo, entonces la parte imaginaria, aunque sea pura o que se sumen, siempre va a ser mayor que solo la parte real o solo la parte imaginaria. Y esta otra, como última, que está dentro de las propiedades, que es muy importante para que la tengamos en cuenta, cuando tengo Z por Z conjugado, ¿qué quiere decir? Tengo el número complejo y lo multiplico por su conjugado. Z por Z conjugado, resulta que va a ser igual a el módulo al cuadrado. El módulo de Z al cuadrado. Recuerden que el módulo de Z, ¿qué era? La raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Y si está al cuadrado, quiere decir que Z por su conjugado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las componentes. X cuadrado más Y al cuadrado. Vamos a ver la representación gráfica en ejes cartesianos. Ya se van a venir los ejemplos para ir clarificando esto. Como habíamos dicho que un número complejo lo podíamos representar como un par ordenado, que sería el par XY, que es igual a la forma binómica X más Y por Y o Y por Y. Bueno, en la parte, el Y me está señalando que esta es la parte imaginaria. Como es un par ordenado, yo lo puedo representar en ejes cartesianos donde el eje real va a ser el eje de las abscisas. O sea, la primera componente va sobre el eje real, que sería la recta real. La primera componente se simboliza como eje real y es el de las abscisas. Y la segunda componente, que va a llamarse eje imaginario, el que correspondería al de las ordenadas. Entonces, como es un par ordenado, yo voy a poder representarlo en este punto al par ordenado XY, que es igual a X más Y por Y o Y por Y. Donde tomo la medida, eso sería X, si acá está en el primer cuadrante, quiere decir que las dos componentes eran positivos. Bien. Ahora, cuando yo hago la unión entre el origen de estos ejes cartesianos y el punto que me determina el par ordenado complejo, esa medida, la distancia que va desde 0 al punto, es lo que me determina lo que le llamamos el módulo de Z, que es un valor que siempre va a ser positivo. Y va a ser, ¿se acuerdan que decíamos que el módulo es 0 si Z es 0? O sea, si estoy en el punto 0, 0, la distancia que hay de 0, 0 a 0 es 0, si es que el número complejo era 0. Si no, ese valor que representa al módulo, que ya lo vamos a ver en detalle, que era la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, se llama módulo de Z.
que es la distancia desde el origen al punto que hemos determinado como par ordenado X, Y. Obviamente, esta distancia, fíjense en que si yo el Y lo veo acá, este sería X, esto es Y, me quedaría un triángulo rectángulo. Y este ángulo, que le llamamos θ, sería el ángulo que forma con el eje de las abscisas y la inclinación que tenemos con respecto a la línea del módulo. Podemos observar, en este gráfico que está acá, que si yo hago la descomposición de este punto en lo que ustedes recordarán como las componentes de este punto en proyección, tendríamos que la componente X sería igual, si ustedes ven el triángulo rectángulo que estamos formando, donde esto es X, que sería el cateto adyacente al ángulo θ, y el cateto opuesto sería Y, porque si esto mide Y, acá puedo ver el Y. Pucha, se me fue todo. Esto ya lo hemos visto. Sí. A ver, vamos a usar estas cositas de acá. Ahí volvemos. Ahora sí, así no se me mueve. Acá está. Entonces, si ustedes observen este punto, hago las componentes, estarían en X e Y. X era la parte real, Y era la parte imaginaria. Entonces acá me quedaría esta componente, si este es el ángulo θ, sería R por el seno de θ, que es el cateto opuesto, sobre este valor, que sería el R. Entonces, si lo despejo, me quedaría R por el coseno de θ, que es la parte real, más I, que está señalando que es la parte imaginaria, por el seno de θ. De todos modos, esto en el práctico no está, pero es importante que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, cuando quiero presentar dentro de un gráfico el número complejo, lo que hace era, ¿se acuerdan que el conjugado cambiaba el valor de la componente imaginaria? O sea que la parte real se mantiene igual, y en vez de I, leo el menos I, que estaría en este otro cuadrante. ¿Mm? Y si pueden observar, sería menos I por el seno de θ el valor de la componente imaginaria. Ya lo vamos a ver con más detalle. De todos modos, pueden ver que el módulo o la medida que hay desde el origen al punto del número complejo, o desde el origen al punto donde se determina el conjugado, tienen la misma distancia. Fíjense que me da el mismo módulo porque está dentro de la misma circunferencia, que sería el R o radio, que me va a determinar ese valor. Veamos un ejemplo. Dado el complejo Z igual a 3i más 2, dice que esto es parecido a lo que tienen ustedes en el práctico. Indicar la parte real y la parte imaginaria. Escribir su conjugado y su opuesto. Calcular el módulo y graficar el número, el conjugado y su opuesto. Cuando me dice graficar, lo voy a hacer en los ejes cartesianos, sobre eje real y eje imaginario, que coinciden con el de las abscisas y ordenadas respectivamente. En este caso, ¿qué podría decir? ¿Cuál es la parte real de este número complejo? Z, 3i más 2. Escucho. ¿Están ahí? 2. 2, exactamente. Está dado en otro orden, porque como está dado en la forma binaria, binómica, perdón, en forma binómica, no porque esté primero el 3i voy a decir que la parte real sea 3, ¿no es cierto? Sino que es 2, correcto. Entonces la parte imaginaria, ¿cuál es? El 3i.
3 únicamente. La parte imaginaria es 3. El i es el que me está indicando para que yo pueda seleccionar y decir, ah, es el número 3. Parte imaginaria es solamente el 3. El i me está indicando para que yo pueda determinar cuál era la parte. Cuando yo digo parte imaginaria es solo el 3. Entonces el par ordenado sería el 2, 3, no el 2, 3i. ¿Se comprende, chicos? Estoy diciendo que el y es 3. Bien, entonces, escribiéndolo sería parte real 2, parte imaginaria 3. ¿Mm? Ese sería el re de z o el im de z. Parte real, parte imaginaria. Y lo acomodamos, 2 más 3 por i, que sería la parte real es 2, la parte imaginaria es 3. El i me está indicando cuál es la posesión o la posición de la parte imaginaria. Ahora, en el punto B decía escribir su conjugado y su opuesto. O sea, el conjugado de z tiene esta línea, o sea, yo voy a poner 2 más 3 por i conjugado. ¿Cuál sería entonces el conjugado? 2 menos 3i. Exactamente. 2 menos 3 por i. Solamente cambia. Ahora, el opuesto. El opuesto, estoy poniendo un signo menos al número z. Y este menos es como si yo multiplicara por menos 1, que se acuerdan que yo les dije que era el escalar. Ese menos lo voy a distribuir a cada una de las componentes. En este caso, como ambas son positivas, el opuesto de z, ¿qué va a resultar? Menos 2 menos 3i. Muy bien. Menos 2 o menos 3 por i. Ahora decía que calcular el módulo. El módulo de z se expresa como el valor absoluto o la distancia de z, que sería en eje cartesiano desde el origen al punto donde se encuentra el par ordenado 2, 3, que representa el número complejo 2 más 3 por i. Entonces, ¿qué hacemos? Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es igual a 4 más 9, entonces el módulo de z va a ser, obviamente, raíz de 13. Quiere decir que la distancia que hay desde el origen al punto 2, 3 es raíz de 13. Y lo dejamos así nomás expresado. Gráficamente, ¿cómo sería? Acá ¿Puede volver? dibujamos, ¿alguna pregunta? No sé. Bueno, dibujamos el número Profe, le saco. 2, 3, Disculpe, profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior? ¿sí? Ahí estamos. Listo. Listo. Capturado. Bueno, entonces ahora tenemos la distancia que hay desde este punto al z, que era 2 más 3 por i. ¿Cuánto medía esto? Raíz de 13. Esa distancia mide raíz de 13. Ahora, decía que dibujemos el número complejo, su conjugado, que tendría la misma componente que era 2, ¿se acuerdan? Que este era 2, 3. El conjugado, ¿qué va a tener? 2 menos 3. Entonces acá está el conjugado. Fíjense en que el radio de esta, ¿se acuerdan cuando habíamos hecho el dibujito con el radio? Tenían la misma distancia. El radio del módulo de z es el mismo que el del opuesto y que el del conjugado. El opuesto, ¿cuál sería cuando lo tengo que dibujar? Y era menos 2 menos 3. Entonces viene a estar ahí. Y obviamente si yo sumo z con z opuesto, me va a dar 0, porque este tira para allá, el otro tira para allá, y si lo ven como vectores, esto estaría en equilibrio y me daría 0. Por eso es opuesto, porque si hago la suma de 2,3 más menos el opuesto, o sea, hago la diferencia, que sería la suma de z más su opuesto, obviamente va a quedar 0, y me voy a quedar en el origen. Ahora, dentro de este dibujito, acá estaría este valor que está marcado acá. Este que está acá. ¿Quién sería este? Obviamente el módulo de z también sería.
acá tendría como componente menos 2, 3. Parte real sería menos 2, parte imaginaria 3. ¿Qué podría decir yo? ¿Quién sería ese valor? ¿El ¿Entienden lo opuesto que del les estoy conjugado? preguntando? Con respecto al número complejo z, ese que estoy marcando, ¿cuál sería? ¿Puede ser el opuesto del conjugado, profesora? Podría ser el opuesto del conjugado o podría ser, fíjense si es el opuesto del conjugado, ahí se contrarresta muy bien, sería el opuesto del conjugado. Y mirando el menos z, ¿qué sería este? El conjugado del opuesto. No. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, ese no estaba, pero mirando el grafiquito podemos deducirlo. Acá podemos ver entonces que si yo hago una circunferencia de radio raíz de 13, todos estos valores estarían, bueno, ahí no me salió muy bonito el dibujito, lo hice a mano, ¿no? Todos tendrían el mismo módulo, tanto el número complejo, su conjugado, su opuesto, y el opuesto del conjugado o el conjugado del opuesto tendrían el mismo módulo o valor absoluto que lo hemos deducido gráficamente. Bueno, las propiedades de la adición. Cuando yo sumo, tengo que tener más de un complejo para poder sumar. Tengo un Z, un Z1, Z2 y Z3 que pertenecen a los complejos. Se tiene que, es válida la propiedad conmutativa en la adición de los números complejos. Si yo tengo Z1 más Z2 es lo mismo que Z2 más Z1. Tenemos la propiedad de la asociatividad o de asociativa en la adición o en la suma, ¿está bien? O sea que adiciono Z más Z2 más Z3 asociado, es lo mismo que haga Z1 más Z2 y luego sume Z3. ¿Por qué? Porque también pueden pedirles que identifiquen propiedades, ¿sí? Después también está la existencia del neutro aditivo, que se lo define como el número cerito, solito, el 0, o como par ordenado, sería el 0, 0. Este sería el 0 más 0 por i, pero no escribimos 0 por i. ¿Se acuerdan que les comenté? Ese es el 0. O bien, este estaría en la forma binómica, o bien como par ordenado el 0, 0. Y obviamente el número z más el 0 es lo mismo que el 0 más z, que es igual a z, porque es neutro y me devuelve a z, intacto. Luego está la existencia del inverso aditivo. Obviamente cada número z, como par ordenado x, y, que pertenece a los complejos, tiene en existencia su opuesto, que es igual a menos x menos y, o sea, los opuestos de cada una de las componentes. Tal que si yo sumo z con su opuesto, es lo mismo que el opuesto más z y da 0, que es lo que vimos gráficamente también, como son opuestos y se anulan si sumo un número complejo y su opuesto. También están las propiedades de la multiplicación, como todo conjunto tiene todo un combo de propiedades, y es válida la propiedad conmutativa en la multiplicación, Z1 por Z2 es lo mismo que Z2 por Z1. Recuerden que estamos hablando, ya sea en forma binómica o como par ordenado, donde tenía una determinada definición el producto, que lo vamos a tratar de simplificar cuando lo tenemos en la forma binómica, que va a ser más sencillo para poder recordar cómo se hace el producto. También va a ser la propiedad asociativa de la multiplicación, tengo Z1 por Z2 por Z3 asociados, es lo mismo que haga Z1 por Z2 por Z3. Y después está la existencia del neutro multiplicativo. Fíjense en que justamente el neutro multiplicativo, en la forma binómica, sería el 1 real, el 1 más 0 por i, o sea, 1. En par ordenado es el 1, 0. Que ese sería el neutro multiplicativo, que si hago 1 por z tomado como escalar real,
que es lo mismo que haga 1 por C, 1,0 por X por Y, me devuelve al número Z. Y luego, como obviamente está el neutro multiplicativo, vamos a poder decir también que existe el inverso multiplicativo de un número Z, también denominado Z a la menos 1, o 1 sobre Z, que para todo Z que sea distinto de 0, porque si no, no puedo sacar el inverso multiplicativo o recíproco multiplicativo complejo, de manera que si hago Z por Z a la menos 1, o Z a la menos 1 por Z, me devuelve el inverso multiplicativo que es 1. Además se tiene la propiedad combinada, que es la distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, que era Z1 por Z2 más Z3, si distribuimos, ya sea por derecha o por izquierda, vamos a hacerlo por derecha, Z1 por Z2 más Z1 por Z3, haciendo la propiedad distributiva. O sea que, como todo conjunto numérico, el conjunto de los números complejos tienen sus propiedades de la adición y de la producto o multiplicación definidos en su sistema numérico. Observaciones. El inverso multiplicativo de Z, que ya dijimos que si lo tengo como par ordenado X, Y, es distinto de 0, 0, se puede calcular como Z a la menos 1, y resulta que es igual a, lo vamos a escribir así, la deducción, eso seguro que la han visto en teoría, va a ser igual como par ordenado a X, o sea, fíjense en quién es X, es la primera componente, dividido X cuadrado más Y cuadrado, o sea que la primera componente dividido X cuadrado más Y cuadrado. Y la segunda componente, si acá era Y, voy a poner menos Y en el numerador, y en el denominador X cuadrado más Y cuadrado. Si ustedes observan el Z a la menos 1, y yo saco factor común porque X cuadrado más Y cuadrado es un número. Lo saco y es tanto la primera componente como la segunda componente tienen el mismo número, X cuadrado más Y al cuadrado. Si yo lo saco como factor común, me quedaría 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado, sería un número. ¿Sí? Y me quedaría el par ordenado X menos Y. Pero X menos Y era el conjugado de Z. O sea que si yo el conjugado de Z lo multiplico por el valor 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado y se lo reparto a cada una de las componentes, voy a tener el inverso multiplicativo de Z. Si yo lo tendría que graficar, como habíamos hecho anteriormente, el número conjugado tenía la parte real intacta y la parte imaginaria opuesta. ¿Se acuerdan? El conjugado. ¿Ven que es el conjugado? Tiene la parte imaginaria cambiada de signo. Y como este número lo estoy multiplicando por 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado, tendría la misma dirección que la del conjugado. Que si este valor sería menor que 1, al conjugado de Z lo contrae, que sería el opuesto. Por ejemplo, si tuviéramos un número real, si tengo el número real, al multiplicarlo por un número, lo contrae si ese número es menor que 1, o lo expande si ese número, a pesar de que es 1 sobre, puede ser que el número este era menor que 1, entonces al sacar el inverso, este número resulta mayor que 1 y entonces lo expando. Pero tiene la misma dirección, el recíproco o inverso multiplicativo, tiene la misma dirección que el número complejo conjugado. Bueno, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo son únicos, como en cualquier conjunto numérico que hemos visto. El neutro aditivo es el 0 y el neutro multiplicativo es el 1 y es único. Bien, el inverso aditivo es único y el inverso multiplicativo también. Para todo Z que sea distinto de 0, también son únicos. No es que puede ser que depende, no. Si yo tengo un número
complejo, su inverso aditivo es único y su inverso multiplicativo también. Bueno, el conjunto de los números complejos, con sus operaciones de adición y producto, se denotan como C más por, y es una manera, entre paréntesis, de identificar que es un conjunto con sistema operativo, suma o producto o adición, y que son las operatorias que se pueden resolver. Y constituye un cuerpo conmutativo que se llama sistema de los números complejos. Bien. Ahora, hay alguien que está queriendo ingresar, no lo puedo admitir. Ya está admitido. Bien. Ahora calcularemos el recíproco de un número z. Recién, ¿qué vimos? Que el 1 sobre z, que es igual a z a la menos 1, era proporcional al z conjugado, donde el número de la proporcionalidad es igual a x cuadrado más y cuadrado, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Ahora, observe, el número z era, si yo tengo un número z cualquiera, que es x más y por y, su z conjugado, x más y por y conjugado, va a ser igual a x menos y por y. ¿Se acuerdan de esta propiedad que vimos? Z por z conjugado es x cuadrado más y al cuadrado. El z por z conjugado, porque, bueno, es x cuadrado más y cuadrado, que es el valor que figura acá en el denominador. Entonces quiere decir que podemos también definir, reemplazando el x cuadrado más y cuadrado en 1 sobre z, como 1 sobre, en vez de x cuadrado más y cuadrado, pongo z por z conjugado, observen que me quedaría z conjugado sobre z conjugado, que esto yo simplifico, y me vuelve a dar el 1 sobre z, en esta demostración. El 1 sobre z por z conjugado y por z conjugado, si yo lo simplifico, me quedaría 1 sobre z, que es lo que estoy calculando. Para que ustedes vean esta forma de representar el número 1 sobre z. Entonces sería z conjugado sobre x cuadrado más y cuadrado, o que sería lo mismo 1 sobre z conjugado. Aplicando al ejemplo anterior, vamos a calcular entonces, dado el complejo z igual a 2, 3, que era igual a 2 más 3 por i, el que hicimos las gráficas, que le sacamos el opuesto, el complejo y todos los valores, vamos a calcular el z a la menos 1. El 1 sobre z sería igual, ahora vamos a ver, otra manera de poder hacerlo al z a la menos 1, que es como una operatoria que vamos a utilizar cuando a mí me dan el 1 más 2, o sea, yo tengo que calcular el 1 sobre z, ¿se acuerdan que el z era 2 más 3 por i? O sea, el 1 sobre 2 más 3 por i. Bien, recién vimos que yo podía hacer el 1 al cuadrado, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado sin la i, era x cuadrado más y al cuadrado por el z conjugado, yo podía haber sacado el número recíproco o el inverso multiplicativo de z. Pero vamos a ver otra manera de hacerlo, que es al 1 más 2 más 3 por i, multiplicarlo por un 1 camuflado. Lo multiplico por 1, pero miren cuál es ese 1 que voy a agregar. Si yo tengo el 1 más 2, 1 sobre 2 más 3 por i, lo multiplico y lo divido por el conjugado del denominador. O sea, este es el conjugado, el 2 menos 3 por i, 2 menos 3 por i. Que en realidad lo estoy multiplicando por un 1, porque no estoy alterando el valor que quiero calcular. ¿Sí? Estoy multiplicando por 1. Ahora, si yo hago 1 por 2 menos 3 por i, me va a dar en el numerador 2 menos 3 por i. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo? Ahora observen, 2 más 3 por i
por 2 menos 3 por i, esto no es otra cosa que una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Tengo la primera componente, ¿ven? 2 más 3 por i, 2 menos 3 por i. O sea, difieren en uno, tienen los mismos valores, que serían las bases, 2 y 3i sería la base, y es una diferencia de cuadrados. Eso sería igual a 2 al cuadrado menos 3 por i al cuadrado. Si resuelvo esto, sería en el numerador, ya no lo pongo con paréntesis, pongo 2 menos 3 por i, y acá quedaría 2 al cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado es 9, o sea, el cuadrado lo distribuyo en cada uno de los componentes en el producto, porque el cuadrado en el producto es distributivo, me quedaría 9, y al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado queda i al cuadrado. ¿Por qué pongo acá 4 menos 9 y en vez de i al cuadrado pongo menos 1? Porque i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto en un cuadrito? Y es un cuadrito que ustedes le tienen que poner un clavito y ponerlo en el respaldo de la cama después de restar, ¿se acuerdan? I al cuadrado es menos 1, i al cuadrado es menos 1, y no me olvido por nada. Siempre va a ser menos 1, Es profe. menos 1. Entonces, en vez de colocar i al cuadrado, voy a poner menos 1. Y resulta que, cuando hago esa operatoria, me quedaría menos por menos más, me queda 4 más 9. Y se acuerdan que decíamos que teníamos que dividir al conjugado por x al cuadrado más y al cuadrado, 4, y y al cuadrado, sin la i, porque fíjense que si yo hubiese puesto 9, y con i al cuadrado, bueno, mismo me quedaba al cuadrado, que sería este menos 1, pero a veces ustedes se olvidan de que i al cuadrado es menos 1, y me ponen 4 menos 9, y sería incorrecto. Y este valor era el que decíamos x cuadrado más y al cuadrado, que era el conjugado dividido a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, ese era 9, 4 más 9 es 13. Y se acuerdan que recién vimos que era z por z conjugado, que era lo mismo que poner el módulo de z al cuadrado. ¿Se acuerdan que el módulo de nuestro 2 más 3 por i era la raíz de 13? Y si está al cuadrado, me dio 13, que es ese valor que estamos encontrando ahí. Yo les estoy haciendo una relación para que ustedes vean que todo es coherente y es lo que estamos haciendo. Ahora, el resultado no finaliza ahí. Ven que el 2 menos 3 por i, que sería el conjugado que está multiplicado por 1 sobre 13, lo que hizo es contraerlo, porque es un número más chico, y lo debo distribuir en cada una de sus componentes. Me quedaría 2 sobre 13 menos 3 sobre 13 por i. Y ahí hemos sacado entonces lo que se denominaría el recíproco o el inverso multiplicativo del número z, que era nuestro 2 más 3 por i, es 2 sobre 13 menos 3 sobre 13 por i. ¿Sí? Bien. El camino es más largo. Ahora, si yo me acuerdo que el número recíproco de z es el conjugado dividido x cuadrado más y cuadrado, lo saco de 1. Pero si no me acuerdo, multiplico por 1 y se hace la operatoria. Bien. Vamos a ver el cociente entre dos números complejos. A ver acá qué pasa. Ahí. Vamos a ver, ahora no sé, porque ya toqué, ahora no va a querer avanzar. El cociente entre dos números complejos, yo por tocar ahí que la pantalla, ¿se ve?
chicos, pues no puedo avanzar. Ahí está. Ahora sí. El cociente. Tengo Z1 sobre Z2, que es Z1 por 1 sobre Z2. Si yo distribuyo, hago el Z1 por el inverso multiplicativo de Z2. Pero el inverso multiplicativo de Z2 lo puedo expresar así, que era Z2 por su conjugado por Z2b, que lo estoy multiplicando por esto, que si lo simplifico es 1 sobre Z2. O en definitiva, puedo escribir que Z1 sobre Z2 por Z2 conjugado a ambos miembros, me queda que Z1 sobre Z2 es igual a Z1 sobre Z2 por Z2 y Z2 conjugado, que sería un 1 camuflado, que en pocas palabras estoy diciendo, si yo tengo el cociente de dos números complejos, puedo multiplicar y dividir por el conjugado del que está dividiendo, por el conjugado del denominador, lo multiplico y lo divido, opero el producto de estos dos complejos, y voy a poder obtener así, en forma inmediata, el valor del cociente de esos dos números complejos. Veamos un ejemplo. Tengo Z1 sobre Z2. 2 menos 3 por i sobre 1 más 2 por i. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. 1 más 2i. ¿Ven? Multiplico y divido por el conjugado del denominador, que es lo que ocurriría que el paso siguiente. Tengo el cociente de dos números complejos. Entonces, ¿qué hago? 2 menos 3 por i, 1 más 2 por i, ese sería este cociente. Voy a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Se entiende? Es un 1 camuflado, que no va a haber problema porque no estoy alterando esta expresión. 2 menos 3 por i por 1 menos 2i, 1 más 2 por i, 1 menos 2 por i. Y voy a operar, este me queda, haciendo la propiedad distributiva. 2 por 1, 2. 2 por 2, o sea, primero vamos a hacer el signo, más por menos, menos, 2 por 2, 4 por i. Ya operó este. Ahora pasamos al menos 3 por i, y lo vamos a distribuir a cada uno. Menos por más, menos, 3i por 1, 3i, que es lo que figura acá, menos 3i. Menos por menos, más, 3 por 2, 6, i por i al cuadrado. Y ahí, no olvidarse, i al cuadrado es menos 1. En el paso siguiente lo vamos a reemplazar. O sea, ¿se acuerdan que yo le había puesto una burbuja como diciendo pienso, y luego recuerdo de que i al cuadrado es menos 1? Lo mismo hago con el denominador. 1 por 1, 1 cuadrado, 1 por menos 2i, menos 2i. 2i por 1, 2i, y este es positivo, con el otro menos 2i se va a ir, i más por menos menos, 2 por 2, 4, i por i al cuadrado. En definitiva, el producto de z por su conjugado era la diferencia de cuadrados, que ya directamente lo escribo. ¿Ven? El producto de z por su conjugado es esa diferencia de cuadrados, que me queda 1 al cuadrado, menos 2i al cuadrado, que sería 2 al cuadrado por i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1, y reemplazo en cada i cuadrado que aparece, menos 1, menos 1. Fíjense en que si yo no recuerdo de que tenía que dividirlo por el cuadrado, bueno, en este caso dice, no voy a hacer nada de memoria, lo voy haciendo al cálculo por la propiedad distributiva. Acá utilizo la propiedad de la diferencia de cuadrados, y recuerdo que i al cuadrado es menos 1. ¿Vamos bien? Bueno, resolvemos, asociamos, ¿no es cierto? Acá me quedaría 6 por menos 1 es menos 6, más 2, menos 4, el 7i que quedó solito, menos 7 por i, y acá, obviamente, como iba a resultar, iba a ser 1 al cuadrado más
4 o más 2 al cuadrado, porque el menos por menos este se va a hacer más, y me va a dar 5. Y el resultado queda finalizado distribuyendo a cada uno el valor 5, porque yo tengo que expresar componente real menos 4 quintos, componente imaginaria menos 7 quintos. O sea que es igual a menos 4 menos 7 quintos por i. Y ahí hemos hecho el cociente entre dos números complejos. En el práctico tienen para hacer sumas, productos y cocientes. Y esa ha sido la idea de que ustedes vean cómo era la operatoria con un ejemplo simple. Veamos qué pasa con las potencias, que es lo que dice que ha quedado inconcluso si yo tengo que sacar potencias. Bueno, la potencia de un número es repetir ese número. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la potencia en los números que son i? A ver, bueno. ¿Ustedes ven ese recuadro que yo estoy viendo así? ¿Le dice favor alejar de la ventana? No. No, profe. No, Bueno, yo profe. sí me molesta, pero bueno. Para sacar las potencias, lo que tenemos que recordar cuando yo tengo potencia del número i es i al cuadrado es menos 1, que les decía que lo van a colgar en un cuadrito y recordarlo en la noche para no olvidarnos nunca más que i al cuadrado es menos 1, que era, ¿quién es i? La unidad imaginaria, que elevada al cuadrado, como imaginario que es, me da menos 1. O sea, me da un número que es negativo. Cualquier número real que yo elevaba al cuadrado siempre iba a ser positivo. En cambio, en este caso, la unidad imaginaria elevada al cuadrado me da menos 1. Entonces, las 4 primeras potencias sucesivas de i, que vamos a tener que recordar, serían i a la 0, como cualquier número, la unidad imaginaria a la 0, también va a ser igual a 1. Como cualquier número elevado a la 0 potencia, me da 1. Y a la 1, obviamente, una sola vez i me va a dar i. Ahora, i al cuadrado es menos 1, porque esa es nuestra consigna de los números complejos. La unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. La unidad al cuadrado de menos 1 es menos 1, menos 1. No olvidarse. Ahora, cuando tengo i al cubo, la desgloso en i al cuadrado por i, porque se acuerdan que los exponentes se suman, me quedaría 2 más i a la 1 sería al cubo. Pero como i al cuadrado es igual a menos 1, voy a recordar que esto va a ser, los reemplazo, pongo i al cuadrado es menos 1 por i, me queda entonces menos 1 por i menos i, que es el valor que resulta ser el i al cubo. El i a la cuarta va a ser i al cuadrado por i al cuadrado. ¿Me siguen, no? Como i al cuadrado es menos 1, reemplazo, este otro i al cuadrado lo reemplazo, i al cuadrado es menos 1, y menos por menos me da más, y es igual a 1. O sea que el i a la cuarta resulta que me da el número neutro, o el número 1, que es un real. ¿Sí? La unidad imaginaria elevada a la cuarta me da 1. Ahora, ¿qué pasará si vamos a analizar el algoritmo de la división cuando yo tenga un número que sea una potencia que no sea ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4? Voy a tener que descomponerlos a todos y ver hasta encontrar un número que sea, porque acá yo digo, esta es la unidad imaginaria, este es un número menos 1. En cambio, el i al cubo es como que es una operatoria que no está resuelta. I al cubo es igual a menos i, ahí está resuelta. El i a la cuarta no lo puedo dejar expresado así. Para que quede resuelto, voy a poner el 1. ¿Qué es el algoritmo de la división? Vamos a hacer una división simple. Si yo hago 13 y lo divido en 4, sería 13 para 4, o sea, tomo 12 para 4, está de 3. 3 por 4, 12, al 13, 1. ¿Sí? O sea, que si yo hago el número 13, sería igual a 3 por 4,
3 por 4, que era la división exacta, más 1, que sería el resto. Es igual a 3 por 4 más 1. O sea que en este caso sería 3 por 4 es 12, más 1. Estoy reconstruyendo la división para escribir el número 13 cuando lo divido en 4. Ahora, si yo hubiera tenido el i elevado a la 13, observen qué es lo que estoy haciendo. Va a ser igual a i elevado a la 13 descompuesto, así como hemos puesto acá, a 4 por 3 más 1. I a la 4 por 3 más 1. ¿Por qué lo estoy dividiendo por 4? Y porque el número 4, que sería i a la cuarta, cuando yo descompongo esto, ¿ves? Que es i a la cuarta por 3, o que sería la 12, por la suma hace que yo sea el por propiedades de potencia, esto sería 4 por 3, 12, más 1. Este 1 viene a ser el resto, y esta era la división exacta por 4. Ahora, por propiedades de potencia, esto sería i a la cuarta elevada al cubo. Pero i a la cuarta es 1, que es lo que analizamos cuando sacamos i a la cuarta. Y i a la cuarta, que es 1, y luego elevado al cubo, me va a dar 1. Y el i a la 1 va a ser 1. O sea que el i al cubo, yo lo podría haber escrito directamente como i. O sea, lo tengo que escribir porque esta operación no está resuelta, que sería la potencia del número i a la 13. En definitiva, si yo hago el algoritmo de la división, lo divido en 4, y el resto que yo tenía acá el 1, resulta que si me hubiera dado cuenta, en vez de hacer este paso, que yo ya sé que va a ser 1, directamente el i a la 13 va a ser igual a i elevado a la 1, que era el resto que aquí habíamos obtenido. En este análisis, lo que quiero mostrar es cómo sería el desarrollo que vamos a hacer. En general, si el exponente de i es un natural, p, que es, al decir natural, ¿qué quiere decir? Que es el 1, 2 o 3, o 4 o 5, o sea, es un número natural, que empieza en 1 y es un número natural. Pero ese número es menor que 3, al efectuar la división por 4, se tiene que P más 4Q más R va a estar el resto entre 0 y va a ser menor que 4, si yo estoy diciendo que el número P era menor que 3, mayor que 3, perdón. Si P es mayor que 3, el resto va a ser 0, si está la división exacta. Va a ser 1, 2 o 3, porque yo estoy dividiendo por 4. Entonces, si la división me da exacta, el resto va a ser 0. O sea, si acá hubiese sido un 12, el resto sería 0. Si la división me da como resto, por ejemplo, si este hubiese sido en vez del 13, el 14, acá hubiese tenido el resto 2. Me quedaría i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1. Y si el resto me hubiese dado 3, porque al dividir por 4, yo podría haber sido un 3, el resto, si este número hubiese sido el 15. Entonces 3 por 4, 12, y me quedaría 3. Entonces, al dividir por 4, y el número ser mayor que 3, los restos que se pueden presentar son 0, 1, 2, 3, o si la división es exacta, 0. ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar? Que son estos 4 números. I a la cuarta es 1. Si me da resto 0, va a ser 1. Si me da resto 1, va a ser i. Si me da resto 2, va a ser menos 1. Y si me da resto 3, va a ser menos i. Vamos a ver con algunos ejemplitos a ver si se entendió. En consecuencia, acá, esto voy a correr acá. A ver. En consecuencia, cuando yo tengo i a la p
donde ese número P es mayor que 3, lo voy a poder descomponer, según el algoritmo de la división, como 4Q, donde este es el factor que yo repito 4 veces al dividir en forma exacta, más el resto. En definitiva, entonces, por propiedades de potencia va a ser I a la cuarta elevado a la Q, que esto va a ser 1, y me va a quedar I al resto. O sea que el número I a la P, directamente, si el número P es mayor que 3, va a ser I elevado al resto de haber dividido por 4. Y este cálculo se reduce a uno de los 4 casos anteriores, porque el resto puede ser que sea 0, 1, 2 o 3. Veamos. Calcular las siguientes potencias en I. Por ejemplo, I a la 723. Grande, ¿no? Pero sí se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? I a la 723 va a ser igual a, haciendo la división, la tienen que hacer numéricamente, 4 por 180 más 3. O sea, que el resto que me quedó es 3 de la división exacta. Porque I a la cuarta va a ser 1, 1 a la 180 va a ser 1, y entonces me queda por I al cubo. I al cubo, ¿se acuerdan que era menos I? Porque era I al cuadrado, si no me acuerdo, ¿qué hago? Lo descompongo, I al cubo va a ser I al cuadrado por I al cuadrado es menos 1, y menos 1 por I, me va a quedar menos I. ¿Sí? Veamos si yo tengo I a la menos 4. I a la menos 4 va a ser igual a I a la cuarta a la menos 1. El resto sería 0. ¿Está bien? El número es negativo porque decía a la menos 4. Pero I a la cuarta es 1. Y si lo hago a la menos 1, va a seguir siendo 1. Y I a la 0, ¿qué me da? 1. Y 1 por 1, 1. ¿Se comprendió, chicos? Porque justamente la profesora dijo que no habían llegado a ver las potencias en I. O sea que con esto ya tienen acceso a hacer ese cálculo. Y ahora vendría, para finalizar el práctico, lo que sería la raíz de un número complejo. No sé si sigo avanzando. Sí, así terminamos Profe, haciendo el repaso. profe, ¿puede volver un momento a la anterior? Sí, claro. Ahí está. Ahí está, listo, gracias. Ay, Ahora pasémosle a otra. Ya toqué esto y ahora no me deja pasar. Bueno, tocamos algo y ya no quiere avanzar. Bien, no sé si tienen alguna preguntita hasta acá. No, profe. Yo sí, profe. Sí. No sería, no se puede expresar ese I elevado a la cuarta elevado a 180 por I elevado a la 3, expresarlo directamente como I a la cuarta elevado a 183. ¿Por qué 183? Claro, pero si vos haces, no. Fíjate, si yo hago el 723 y lo divido en 4, ¿sí? Va a quedar, a ver si puedo hacerla esa cuentita. Veamos. A este número lo voy a dividir en 4. Entonces, 7 dividido 4, ¿está de cuánto? De 1. 1 por 4, 4. A este, 3. Bajo el 2. 32 dividido 4 de 8. Eso es lo bueno, que yo ya sé que es 180, ¿no? 8 por 4, 32. Al 32, 0. Entonces, 0.
bajo el 3. ¿Sí? 3 dividido 4 no le contiene 0 cociente. Entonces 180 y acá me queda el resto 3. Entonces tengo 180 por 4 más el resto que me quedó 3. ¿Comprendés ahora? Entonces me queda el exponente, Sí, que ya me di cuenta. 180 por 4 o 4 por 180 más el resto que era 3. Por lo tanto, lo distribuyo como, esto sería, esto, al poner más, esto es el por. Es I a la 4 por 180, que es potencia de potencia. Este más es un por porque los exponentes se suman, y me queda I al cubo. En definitiva, cuando yo hago 723 dividido 4, ya de entrada podría haber puesto directamente I al cubo, porque al dividir por 4 veo que esta parte entera ya esto me va a dar 1. Entonces directamente el resto, el que voy a poner como exponente, que sería 1, porque todo esto me da 1, sería I a la cuarta a la 180, me da 1, por I al resto. Y el resto es I al cubo. I al cubo lo puedo descomponer como I al cuadrado por I al cuadrado es menos 1, y me da este menos, y por I me queda menos I. Ahora, cuando yo hago este menos 4 dividido 4, ven que me quedaría de 1. Y el menos me queda también con el menos, porque 4 dividido 4 es 1. Pero este menos hace que sea el menos 1 acá. Y a la cuarta es 1. Y si hago 1 a la menos 1, ¿ven? Me queda 1. El resto, como es 4, lo que yo divido el resto es 0. I a la 0 era igual a 1. Entonces por eso es que este resultado, I a la menos 4, es lo mismo que ponga I a la cuarta a la menos 1, ya sabíamos que I a la cuarta era 1, y evidentemente por eso da 1. ¿Está bien? Sí, sí me di cuenta. Bien. Sí sé que Gracias. cuesta, por eso es que esto lo estamos haciendo en forma más detenida para que se pueda visualizar. Hacemos entonces ahora a ver la raíz cuadrada del número complejo. ¿Llegaron a ver en teoría la raíz cuadrada del complejo? ¿Alguien fue a la teoría? Hola. Bueno, no saben, porque también deben haber sido tantas cosas que les han dado que ni se deben acordar. Sí, Bueno, no llegamos importa. a ver, profe, pero no se entendió muy bien. Va, yo no entendí. Bien, Yo disculpe, tampoco. estaba tomando un matecito Yo porque igual, ya se me profe. secó la boca. Bien. Dice, sea un número complejo z, cualquiera, representado por z igual a más b por i, o sea, en la forma binómica, deseamos encontrar otro número complejo z, o sea, yo tengo, el dato es el a más b por i. ¿Cuál sería la parte real? A. ¿Cuál es la parte imaginaria? B. Bien, tengo el número complejo. Y quiero sacar otro número complejo, al que le vamos a llamar W, que va a ser igual a x más y por i, tal que si yo le saco la raíz cuadrada a z, que era la a más b por i, la raíz cuadrada de ese z, sea a más b por i, raíz cuadrada, y ese sea justamente el valor w, que es el que estoy queriendo presentar, que es el x más y por i. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos queriendo hacer? Me dan un número complejo, cosa que si yo le saco la raíz cuadrada a ese número complejo, me da otro complejo, x más y por i. Bien, lo que ustedes han visto en el desarrollo de la teoría, que yo lo rescaté directamente, como está hecha esa demostración, w al cuadrado, este w sería la raíz cuadrada de x más y por i. Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, a este w, que va a ser x más y por i al cuadrado, si esta era la raíz, si yo la elevo al cuadrado, ¿qué me va a dar? Z. Obviamente, si la raíz de z lo elevo al cuadrado, me va a dar z. Desarrollando ese cuadrado del w, que es el que estamos buscando, para ver quiénes son esas componentes,
Lo que han visto en teoría son todo este procedimiento que al elevar al cuadrado, elevo el binomio al cuadrado, que va a ser el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, donde el segundo es y por i, más el segundo al cuadrado, y ahí vuelve a aparecer, y distribuyo, y al cuadrado es -1, aparece el menos, bueno. Y aparece esta expresión, que a nosotros en realidad, en la parte práctica o de cálculo, no nos interesa es para ver de dónde va a salir la fórmula, cómo vamos a proceder cuando yo tenga que sacar la raíz cuadrada de un número complejo. Esta demostración es la que vieron en teoría, que la tienen que saber con todos sus desarrollos y demostraciones para el final, no para la práctica. Nosotros vamos a ir directamente al cálculo práctico, como la misma palabra lo dice. Pero también dice que z al cuadrado, w al cuadrado, que es igual a z, va a tener como parte real, la parte real que va a ser nuestro a, x cuadrado menos y cuadrado, que va a ser la parte real, y la parte imaginaria es 2x por y, que va a ser igual al b. Entonces de ahí van a salir unas expresiones que haciendo un desarrollo y todo bien bonito, resolviendo el sistema de ecuaciones, que nuestras incógnitas son justamente saber quién era el x y quién era el y, para poder encontrar la solución de la raíz cuadrada de z, que era el w. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, haciendo todos esos cálculos, vamos a usar entonces, ¿qué dice Alejandro? Profe, ¿podría Sí. volver a la diapositiva anterior, por favor? Sí, esa diapositiva anterior ustedes sí la tienen en la teoría, ¿no? Pero bueno, no me deja ahora ni volver ni avanzar, entonces toqué el... Ahí está, ahí se ve, ¿no? Sí, profe. Bueno, estos procedimientos de sacar el cuadrado, haciendo todas las cosas del 1 al 2, no sé a qué le había llamado 1 ya acá. Bueno, yo lo rescaté de la teoría y ve que no nombré ni el 1 ni el 2, pero haciendo 1, este dice el 1, este el 2, acá está el 3, el 4, hace todas las expresiones de manera que llega como resultado a tener que la parte real es más menos, o sea, no es que sea más o menos ese valor, sino que tiene dos valores. Podría ser positivo o negativo el valor de la raíz cuadrada de el módulo de z más a sobre 2, y el y va a ser igual al módulo de z menos a sobre 2. O sea, la parte real que yo voy a colocar cuando yo tengo el número complejo a más b por i, y quiero sacar el w, que era igual a x más y por i, va a ser igual a más menos el módulo de z más a sobre 2, como parte real, y como parte imaginaria, más menos el módulo de z menos a sobre 2 raíz cuadrada. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la práctica. Ahora, de la ecuación 4, lo que tenemos que resaltar acá, porque esta condición que se presenta en la demostración, que no viene al caso, sino que tenemos que recordar, el doble producto del primer valor por el segundo, o sea, de x por y, el doble producto de x por y, tiene que ser igual al valor b, que era el valor del número z que me dieron para que le saque la raíz cuadrada. Entonces se debe tener en cuenta que si yo hago el producto de estas dos componentes y lo multiplico por 2, me tiene que dar el mismo valor b. Y lo que nos interesa entonces es saber el signo que toma o que tiene el valor de la parte imaginaria del número complejo al cual le quiero sacar la raíz cuadrada, para tener en cuenta la combinación de signos que tengo que hacer para cuando multiplique x por y. Porque podemos ver que si el número b, que era el número del cual yo quiero sacar la raíz cuadrada, o sea, el número que yo quiero sacar la raíz cuadrada era z igual a más b por i. Si ese b era mayor que 0,
X e Y son ambos positivos o ambos negativos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía la parte imaginaria del número complejo al cual le quería sacar la raíz cuadrada, era positivo, voy a tomar la parte de X y de Y con el mismo signo para sacar un W1 y un W2 que van a ser los dos del mismo signo, cosa que cuando yo multiplique el X por Y, ambos me den signo positivo. Ahora, si el B era negativo, los signos de X y de Y deben ser contrarios, o sea que si yo tomo el X positivo, debo tomar el Y negativo de esta expresión. Y para construir el otro valor va a ser, si tomo este negativo, voy a tomar el positivo de la parte imaginaria como resultado. Ya lo vamos a ver en un ejercicio práctico y creo que va a quedar más claro. Ahora, si B es igual a 0 y A es positivo, las raíces son reales, entonces la raíz cuadrada, o sea, yo estoy sacando, si B, o sea, la parte imaginaria del número complejo, yo le quiero sacar la raíz cuadrada, va a ser la raíz cuadrada de un número real. Y la raíz de un número real va a ser más o menos la raíz cuadrada del número A. Que obviamente ese A, como tiene que ser positivo, porque si no yo no puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo y que el resultado sea real. Va a ser un resultado real si el número real era positivo. Ahora, si la componente imaginaria era 0, y el número al cual yo le estoy sacando la raíz cuadrada es un número negativo, es que las raíces van a ser imaginarias, y van a ser imaginarias puras. No va a ser con parte real y parte imaginaria, sino que el número que voy a tener como resultado de la raíz cuadrada de un número negativo va a ser justamente la raíz cuadrada, como yo decía que el A era negativo, el opuesto de A va a ser positivo, va a ser el valor de la raíz del número opuesto a ese negativo, o sea que va a ser un número positivo, multiplicado por Y en más y menos, porque puede ser que sea positivo o negativo. Y si B es igual a 0 y A también es 0, la raíz cuadrada de un número que es 0, 0, obviamente va a ser 0. Esto está hablado así en forma general. Cuando llegue un caso particular, ustedes tienen que trabajar aplicando la fórmula y no van a tener inconveniente. Creo yo. Pero, veamos un ejemplo. Quiero sacar la raíz cuadrada de 4 menos 3 por Y. ¿Cuál sería? O sea, estoy diciendo que la raíz cuadrada del número complejo es 4 menos 3 por Y. O sea, el número Z sería 4 menos 3 por Y. Y ahora le voy a sacar la raíz cuadrada a ese Z. Z sería entonces A más B por Y, donde A, ¿cuánto vale? 4. Y B, ¿cuánto vale? Menos 3. ¿Está bien? Es importante que se rescate esto. A es 4, B es menos 3. Recuerden que B, la parte imaginaria, es menos 3. La I se queda ahí para indicarme que esta era la parte imaginaria. No participa en ninguna de las fórmulas. Menos 3. Y ahora resulta, ¿se acuerdan que en la anterior, vamos a volver un poquito a la anterior, recuerden que en este caso el B es menos 3, o sea, es menor que 0. Esto es muy importante en tener en cuenta. B es menor que 0. Al ser B menor que 0, nosotros sabemos que vamos a tener que aplicar esta fórmula. X va a ser igual a más menos la raíz cuadrada del módulo de Z más A es 4 sobre 2. Fíjense que acá en la fórmula, el módulo de Z, ahí va a aparecer el B. El B es el que me va a indicar, una vez que vaya a seleccionar la parte real y la parte imaginaria, van a tener que tener distintos signos, porque al ser B negativo, porque es menos 3, voy a tomar, si tomo el X positivo, el Y va a tener que ser el negativo. Si tomo el X negativo, el Y va a tener que ser el positivo. ¿Sí?
Entonces, para hacer los cálculos voy a necesitar calcular primero el módulo de z, para poder hacer el cálculo de cada una de las componentes para sacar la raíz cuadrada de 4 menos 3 por i. Ahora, como repetimos acá, como b es menor que 0, entonces el signo de x tiene que ser distinto al signo de y. Los valores de x y de y los calculo, y después cuando voy a armar el número complejo, la parte real va a tener un signo que va a ser distinta y opuesta al valor del signo que tenga la parte imaginaria. ¿Esto por qué? Porque b resultó ser negativo. Ahora, si el b hubiera sido, en vez de menos 3, más 3 por i, el mismo signo de x para el mismo signo de y. ¿Sí? Bueno, estas son las cosas que voy a tener en cuenta antes, previo al cálculo. Veo el signo de b. Ahora, para el cálculo, acá para sacar el x y el y, ¿qué voy a necesitar? El módulo de z. Entonces calculamos el módulo de z. El módulo de z va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado, que como es 4, va a ser 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Cuidado con poner en el módulo de z la i. Vuelvo a repetir. Es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Cuando digo parte imaginaria, la i solamente está para indicarme, por eso está la i, pero no me dice cuál es la parte real. El valor de la parte real es menos 3. Bueno, hago el cálculo, que me da raíz de 25, porque es 16, más 9, me da 25, y qué suerte, la raíz cuadrada de 25 exactamente tiene 5. ¿Se acuerdan que en el anterior nos había dado el módulo de z la raíz de 13? Y bueno, si queda raíz de 13, pongo raíz de 13 y listo. Ese es el valor. Y ahí me va a quedar raíz cuadrada de raíz de 13 más a. Supongamos si hubiera sido la raíz cuadrada del número anterior. Entonces, ¿uno qué hace si me da raíz de 13? Y bueno, hacen una aproximación de cuánto es raíz de 13. Debe ser entre 3 y algo, porque no es el 9, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4, entonces debe ser 3 y algo, y entonces uno aproxima y pone 3, más el a. Hacen una aproximación para sacar. Ahora, en este caso nos ha dado exacto, entonces va a ser más sencillo el cálculo. Ahora, entonces, ¿qué hago? Calculo el x. El x va a ser igual a más, menos, porque me da dos valores, la raíz cuadrada de el módulo de... Eshi, perdón. En relación a eso que acabas de decir de la aproximación, Sí. Si es una resolución de operaciones en complejos, ustedes tienen que dar el valor exacto. Así que si queda irracional, pues tienen que trabajar con el irracional. En general, nosotros tratamos de que queden valores como este 25 que se puede calcular, pero lo que pasa es que como hay que combinar un módulo de z más a y menos a, generalmente no se puede y aparecen algunos irracionales, y entonces hay que dejarlos así. Claro, pero no sé por si ejemplo, eso si lo me que has dice que aclarado. lo grafique, si yo tengo que graficar la raíz cuadrada, Claro, obviamente lo voy bueno, a tener ahí que sí aproximar puedo y tomar un poder valor hacer. aproximado, pero en la gráfica indico. Supónganse que les quedó raíz de 2 menos raíz de 3i. Entonces ustedes en la gráfica van a tener que escribir eso. No tienen que poner 1,4 menos 1,7i. En la gráfica, o sea, para ubicarlo sí, pero cuando lo indican o lo simbolizan, no puedo ir al valor aproximado, sino se va a tomar con errores. Sí, sí, claro. Es que no sé, creo que no pide, ¿no? Gráficas de sacar la raíz cuadrada de z. Sí, generalmente no. Entonces ahí No sé sí es si que el número no da una en la raíz teoría exacta. le da como para ver que son 2, eso no sé. Porque Claro. sí, no. Eso no lo vemos, creo. Claro. Nosotros, bueno, es que depende, cuando es una aplicación, si lo están haciendo en física o lo están haciendo, uno tiene que sacar porque son medidas y necesitamos esos valores. Entonces uno puede aproximarlo, pero en formas de cálculo lo dejamos expresado, y si dicen, no voy a perder tiempo en hacer los cálculos, lo deja directamente raíz de 13. Bueno, volviendo al caso, entonces me queda raíz cuadrada este era el módulo de z, que nos dio 5, más a sobre 2. Entonces,
Hago este cálculo, me quedaría la raíz cuadrada de 9 medios. Y haciendo también, sería más menos 3 medios de raíz de 2, si lo racionalizo, porque esto me quedaría raíz de 9, que es 3, raíz de 2, que lo multiplico y divido por raíz de 2, y raíz de 2 sobre raíz de 2, ¿se acuerdan? Cómo se hacía esta racionalización para poder tener idea que es 3 medios, las 3 medias partes, o sea, 3 raíz de 2 dividido 2. Ese sería el valor de la parte real, en valor absoluto, porque acá dice más menos. Y igual, de la misma manera, reemplazo módulo de z menos a, recuerden que la parte imaginaria es menos a, como es la parte imaginaria, fíjense que en la parte real es más a, como es real, real con real se suman. Y imaginario le resto el a, como para hacer una reglita mnemotécnica para no olvidarme que cuando voy a calcular la parte real es con más y la parte imaginaria va con menos a. Bueno, hago el cálculo, eso me queda la raíz cuadrada de 1 medio más menos. Haciendo también la racionalización me queda más menos raíz de 2 sobre 2. Bien, ahora, ya tengo la componente real y la componente imaginaria. ¿Cómo hago para combinarlos y decir cuál es el resultado de la raíz cuadrada de z, que era igual a la raíz cuadrada de 4 menos 3 por i? Tiene dos soluciones. Una de ellas, como bien dijimos, tomo el positivo de x, x era la parte real, tomé la parte positiva, menos raíz de 2 sobre 2, y lo tengo que multiplicar por i, porque si me olvido por i, me va a quedar un número real. Y este tiene parte real, el x, y la parte imaginaria, que va acompañada con i, para señalar de que es en la parte imaginaria, va el i. Acá yo lo que obtengo es la parte imaginaria. Con la i la identifico y le pongo menos raíz de 2 sobre 2. Y así saco la otra raíz. Como está el cuadrado, justamente le saco la raíz cuadrada, tengo dos valores que me darían como solución esta raíz cuadrada. Y esa otra sería, si tomo la parte negativa, o sea, la parte real, la tomo con valor negativo, la parte imaginaria la tengo que tomar con el valor positivo. ¿Y esto por qué? Porque si yo hago el producto, que sería una manera de poder verificar si esta realmente es la solución. Si hago el producto de x por y y lo multiplico por 2, fíjense en que si lo multiplico por 2, que era el 2b por i, me tiene que dar el valor de b. Si lo multiplico por 2, el 2 se va. Y ahí me quedaría 3 raíz de 2 por menos raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, quedaría raíz de 2 al cuadrado, que sería 4. El 4 lo simplifico con este 2, con el otro 2, y ahí me está dando el menos 3, que era el valor que tenía que darme como solución. ¿Sí? Otra manera de verificar, ¿cuál sería? Si este es el W1, como una de las soluciones de la raíz cuadrada de 4 menos 3 por i, si yo a este valor lo elevo al cuadrado, a ver, lo voy a escribir, si a este valor lo elevo al cuadrado, ahí lo voy a elevar al cuadrado, me va a quedar el cuadrado del primero por el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y recuerden que i al cuadrado es menos 1, ¿y qué tiene que dar? Me tiene que dar 4 menos 3 por i. Eso queda para ustedes la verificación. Lo mismo si hago el W2 al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, va a ser, también puedo hacerlo, si no quieren hacerlo como un binomio al cuadrado, hacen este número por
2 veces, o sea, este valor por este valor mismo, hacen la distributiva y les tiene que dar 4 menos 3 por i. Y con esto finalizaría yo esta parte y pasaríamos a ver el práctico.